Hola chicos, buena tarde. Va mi colaboración para el día de hoy. Un pequeño artículo al que titulé Subjetividad vaciada y autoritarismo neoliberal. Va mi pequeña colaboración. La condición humana se sostiene en dos pilares decisivos, la vida y la libertad. La primera nos inscribe en la comunidad de lo viviente. La segunda, como recuerda incluso la filosofía liberal más convencional, nos abre la posibilidad de crear o destruir. Sin embargo, la pregunta esencial, ¿qué significa crear?, rara vez se formula con la profundidad necesaria. Crear no es fabricar objetos, imitar el mundo o reproducir su materialidad, como bien intuyeron civilizaciones muy antiguas. La creación verdaderamente humana y simbólica consiste en producir vínculos, narrativas, identidades y horizontes compartidos. Esta capacidad vincular es la que permite, en términos de Ricoeur, el diálogo entre la ipseidad, el sí mismo en su identidad narrativa, y la mismidad, la continuidad del yo en el tiempo. Cuando este diálogo se interrumpe, la subjetividad pierde cohesión y el mundo se vuelve ilegible. El problema central de nuestra época, y esta es la tesis que oriento en mi artículo, es que el neoliberalismo ha erosionado sistemáticamente esa interioridad mínima necesaria para la construcción de vínculos, reemplazando la capacidad de habitarse a sí mismo por una lógica de rendimiento, competencia y autoexplotación. Chul Han ya lo decía con bastante contundencia. El sujeto contemporáneo ya no tiene tiempo para habitar su propia experiencia. Vive volcado hacia un afuera que lo exige, lo cansa y lo vacía. En este contexto, la libertad deja de ser potencia creativa para convertirse en obligación de desempeño, y la subjetividad comienza a deteriorarse desde dentro. Este vaciamiento interior tiene consecuencias políticas muy profundas. Un sujeto incapaz de sostener su propio mundo simbólico, agotado, individualizado, desconectado, pierde, por supuesto, la capacidad de reconocer al otro como sujeto. La falta no elaborada, diría Lacan, se desborda hacia el exterior y se convierte en violencia, rechazo o indiferencia. La incapacidad de establecer un vínculo consigo mismo impide establecer vínculos sociales sólidos. En su lugar, emergen impulsos de destrucción disfrazados de orden. La agresividad que antes se dirigía hacia el yo ahora busca objetos externos que puedan cargar con la fractura interior. Aquí se inserta el auge contemporáneo del autoritarismo, la buquelización de América Latina. No debe entenderse como un fenómeno aislado, sino como la expresión más visible de un proceso más amplio. ¿Cuál? La criminalización sistemática de la pobreza, del disidente, del vulnerable. La violencia estatal se presenta como eficiencia y el castigo masivo como solución moral. Lo preocupante no es solo la práctica política, sino el aplauso social que la acompaña. Es la celebración acrítica la que revela el triunfo del neoliberalismo sobre la subjetividad. Sujetos exhaustos que, incapaces de procesar su propia falta interna, se identifican con la fuerza que promete borrarla mediante la eliminación del otro. Esta tendencia no es nueva. La historia de Occidente está atravesada por procesos de purga simbólica y material, desde la guerra de Troya hasta la conquista de América, desde la colonización de Norteamérica hasta las guerras mundiales. Cada época ha encontrado su forma de justificar la desaparición de poblaciones enteras. Lo que distingue al presente es la estetización de esa violencia
y su aceptación como espectáculo administrativo. La guerra contra el crimen organizado en México, las operaciones policiales racializadas en Estados Unidos o la destrucción sistemática de Palestina operan bajo la misma gramática: reducir el conflicto político a un problema de cuerpos indeseables, cuya eliminación restaura un supuesto orden. Este ejercicio de purga no podría sostenerse sin una subjetividad previamente devastada. El neoliberalismo, al promover la competencia individual como principio universal, destruye el sentido de comunidad y la posibilidad de un nosotros. El resultado es una interioridad fracturada que percibe al otro no como compañero en la precariedad, sino como amenaza o estorbo. El sujeto neoliberal, desprovisto de pausa y agotado por la autoexigencia, ya no puede reconocerse en la vulnerabilidad compartida. Se aferra entonces al autoritarismo como sustituto de la identidad perdida. La paradoja es evidente. Cuanto más debilitado está el sujeto, más fuerte parece el líder. Cuanto más vacía es la vida interior, más seduce la narrativa del castigo. El fascismo cotidiano, ese de calle, que emerge en redes sociales, espacios laborales o conversaciones familiares, no es una anomalía, sino el síntoma subjetivo de una época que ha sustituido la interioridad por el rendimiento y el vínculo por la competencia. Frente a esto, la crítica no puede limitarse a denunciar la torpeza moral de quienes aplauden la violencia estatal. Eso sería, como diría Kundera, otra forma de kitsch. Indignación bien compuesta, sin profundidad analítica. La tarea es más radical: cuestionar el orden simbólico que produce sujetos incapaces de habitarse y por tanto incapaces de amar, de vincularse, de resistir juntos. Si la creación humana consiste en generar vínculos y horizontes comunes, entonces recuperar la interioridad no es un lujo espiritual, es un proyecto político urgente. Gracias, chicos, por escuchar. Si es posible compartir. Gracias.